¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad estamos teniendo una muy anticipada conversación con Alberto Franceschi. Esto es una charla que me han estado pidiendo sin cesar desde hace más de un año. Lo curioso sobre esta conversación, y ante todo, obviamente, señor Franceschi, muchas gracias por estarse tomando este tiempo de estar aquí hablando con nosotros. Creo que lo más interesante de esta conversación, aún sin haberla tenido, es el hecho de que han habido dos grupos de personas que me han pedido esta charla. Están los que creen que vamos a tener 100% de puntos en común y vamos a estar de acuerdo en todo, que obviamente lo dudo porque eso nunca suele pasar. Pero el otro grupo de personas ha sido lo contrario. Han sido personas que han dicho, mira, Aquaviva, que este es un izquierdista, entonces sería un buen debate. Así que va a ser muy interesante ver qué conversación sale de esto. Pero ahora, para empezar, Alberto, gracias por estar aquí. Estás ahorita en Miami, ¿cierto? Sí, ahora déjame aclarar algo. Yo tengo contacto contigo a través del amigo de León que me puso un mensaje que tú querías hablar conmigo, que es la primera vez que yo sepa. Me dijiste que habías, porque hablé contigo ayer, antier, que habías mandado varios mensajes por mensaje de Twitter que nunca había visto. Yo con mucho gusto hubiera hecho esta conversación antes si la hubiera conocido vuestro interés. Bueno, hoy estamos por fin juntos, sin ninguna reserva. La hubiéramos podido hacer hace mucho tiempo. La única condición es que me hubiera enterado. Claro, más vale tarde que nunca. No, hay un problema que si me hubieras hecho esta conversación hace unos 30 años, te hubiera dicho, sí, soy izquierdista. Pero no después de 30 años que dejé de serlo. De manera que todo lo que están esperando que yo responda como izquierdista se van a caer de un coco porque hace 30 años dejé de serlo. Entonces imagínate tú las ventajas que tengo sobre aquellos que opinan que voy a hablar en la persona de alguien que no existe y que dejó de existir hace 30 años desde el punto de vista ideológico para ser una persona totalmente distinta. Yo soy de derechas. Perfecto. Me gusta escuchar eso. Y mira, yo personalmente soy alguien que no... estoy dispuesto a permitir que personas hayan tenido posturas que me parezcan particularmente nefastas, como lo sería ser un comunista en el pasado, con tal de que efectivamente haya rectificado, y me parece que tú bien lo has demostrado haber hecho. Hay algunos puntos en los que creo vamos a tener una conversación interesante, pero obviamente creo que lo más importante para empezar es empezar de lleno con el tema de qué está pasando actualmente en Venezuela. Yo he visto tus tweets a lo largo de las últimas semanas y pareciera ser, corrígeme si me equivoco, pero pareciera ser que tu opinión sobre Guaidó ha cambiado un par de veces. En ciertos momentos dijiste que él era el... Pero pareciera, digo, porque en ciertos tweets pareciera que lo apoya de manera sólida y fuerte, y en otros lo estás de cierta forma diciendo que está yendo por el mismo camino que Capriles, por ejemplo, al hacer la típica retórica de los diálogos y de buscar aliarse a los chavistas. Nada mejor que decirte exactamente lo que pienso. Ni hombres, ni propuestas de nadie que deba explicar demasiado para saber qué carajo es lo que está pensando el tipo, ¿no? El señor Guaidó es un miembro prominente de Voluntad Popular, escogido por los cogollos de la MUD de Venezuela, es decir, por un personal de la política tradicionalmente capituladora, que lo ha puesto en el lugar privilegiado de representar la Asamblea Nacional, que viene de 4 años de prácticas gallinas, y entonces ha ocurrido el hecho de que lo ponen de presidente, y él se ha salido del redil en que lo pusieron los partidos de la MUD, y ha abogado por convertirse, juramentándose ante un público impresionantemente numeroso, como presidente provisional o presidente, lo que llaman los progres del mundo autoproclamado. Él realmente se juramentó en lo que permite esa constitución. Y desde entonces Juan Guaidó, reconocido por potencias de primera línea como Estados Unidos y otras potencias menores como Brasil, Colombia, el Grupo de Lima, los países europeos, etcétera, como presidente provisional interino, y como tal está hablando. Yo no puedo entonces negarme a aceptar ese hecho objetivo, solo que
No soy de los que se chupa el dedo creyendo que Guaidó ejerce efectivamente la presidencia. Aló, creo que te perdimos ahí. ¿Escuchas? Porque el Estado venezolano, con todas sus imperfecciones, es un Estado bajo el poder de Maduro y de la caterva de tiranos castristas que dirigen Venezuela. Entonces aquí hay una dualidad de representación. Es un presidente para la diplomacia aliada occidental mundial, es un presidente interino, pero para el país y para la inmensa mayoría de los venezolanos es su presidente, llamémoslo así, sentimental. Pero Guaidó no tiene poder de control territorial. Yo lo he dicho casi, digamos, con una frase muy sarcástica, quizás no le agrade a la gente que adora, o que ponen pedestales de intocables a los políticos. Yo he dicho que Guaidó no tiene poder ni para mandar preso un borrachito a una cuadra de donde esté. No, bueno, mira, yo lo he llamado presidente de papel porque efectivamente mientras que el régimen sigue teniendo control de las fuerzas del Estado, eso es lo que es, sin importar cuántos otros países del mundo le den su apoyo. Pero en eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que me resulta interesante es que tú has tenido una postura bastante crítica de personajes como Leopoldo, personajes como Capriles en el pasado, y de la MUD en general, has tenido críticas muy fuertes, pero a mi parecer estás, por lo menos así lo veo yo, en base a tus tweets, en base a algunas de las cosas que te he podido escuchar decir, estás asumiendo que la entrada de Guaidó al poder después permitiría obviamente que se llevaran a cabo elecciones y que eso garantizaría una vuelta a un modelo democrático en el que las elecciones tengan como finalidad poner electo a la persona a quien haya decidido escoger el pueblo. Pero a mi parecer eso va en contraste, porque estás dándole confianza, a fin de cabo, como acabas de decir, a los que están detrás de Guaidó, que son todos los mismos miembros de la partidocracia venezolana. Dos temas muy distintos, John. Una cosa es apoyar a Guaidó contra Maduro y contra el régimen chavista, tiempo que recoge una enorme adhesión del pueblo venezolano que quiere ser libre. Además recoge el conocimiento diplomático de decenas de naciones. Eso lo hace un presidente más que de papel, lo hace un presidente que virtualmente tendría potencialmente la capacidad de dirigir el Estado venezolano. Pero eso no podrá ocurrir si no hay una ruptura interna de Venezuela que signifique la expulsión de la tiranía de Maduro, la expulsión de la cúpula militar. Y eso entonces abre un proceso. ¿Proceso de qué? De que la MUD tiene una autopista por delante de, ¿cómo se llama?, de legitimación de sus políticas. Bueno, ahí es donde empieza una etapa completamente distinta. Yo estoy en contra de la mugre de los partidos políticos, de cogollos y clientelas que van a querer alzarse con la transición y poner luego de este Guaidó, pero independientemente de que siga Guaidó o no, que querrán poner un gobierno que salvaguarde la constitución bolivariana, que para mí es una mugre de constitución, de partido, del partidismo, de las complicidades con el castrismo y el chavismo. Esa será la constitución de Capriles y Leopoldo López. Mía no es. Y entonces yo trataré de que esa constitución sea quemada y de que se abra un proceso absolutamente ceñido a derechos democráticos de la población, que es la constitución para la democracia venidera. Y en cuanto a las combinaciones que están haciendo para dotarse de un gobierno de cogollos y de coaliciones de todos los bicharracos juntos de Venezuela, yo quiero decirte que desde una vez yo sería opuesto radicalmente a un reparto del poder en manos de todos estos agentes directos de esta tiranía durante 20 años. Esta pelea nuestra, de los repúblicos en particular, no es solo contra Maduro y contra Diosdado. Fue contra Chávez, desde el primer minuto contra el chavismo, porque yo me opuse a esa constitución y propongo desde el año 99 quemarla. Sigo siendo un opositor absolutamente irreconciliable con toda fórmula de colaboracionismo, con lo que significa este estado de partidos absolutamente podrido y lleno de cuanto malandro, capitalista o no, han venido pues usufructuando del poder de Estado.
Alberto, pero ¿no te parece que Alberto, pero no te parece que de cierta forma es colaboracionismo el que Guaidó se esté alineando con personajes que, a mi parecer, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabría que han sido cómplices de que el régimen todavía esté en el poder? Personajes como Julio Borges, por ejemplo, personajes inclusive como Ayub, inclusive el día de ayer vi una foto de Guaidó con Miguel Pizarro. Miguel Pizarro, que hasta el día de hoy sigue siendo un comunista, una persona que está muy feliz de abrazarse con presentadores de zurda conducta hasta hace poco menos de un mes. Así que ¿no te parece que eso de cierta forma es colaboracionismo? ¿No te parece que eso de cierta forma pudiera traer consigo el que ahora tengamos la entrada de un nuevo gobierno que va a tener las matices de poder vestirse de democracia y especialmente desde el punto de vista de la opinión pública internacional, y debido a eso vaya a tener por lo menos un periodo extenso de tiempo durante el cual van a decir, bueno, miren, necesitamos este tiempo para poder hacer las cosas que hacen falta en el país antes de que podamos irnos a elecciones? Y estas son posturas que inclusive personajes como Diego Arria han apoyado. La idea de que el gobierno que vaya a entrar después de la salida del régimen oficialista sea uno que no se esté apegando al velo de la democracia y de la idea de las elecciones, porque si no, no va a haber suficiente tiempo para poder hacer las cosas necesarias en el país. Pero ¿qué pasa si ese gobierno que entra y se aprovecha de ese tipo de modelo, que pudiera ser un gobierno fuerte, como muchas personas de derecha en Venezuela han pedido, resulta ser justamente la MUD? Bienvenido a la realidad, querido John. Esas son las contradicciones de la realidad. ¿Apoyas o no apoyas que Guaidó se haya autoproclamado y que lo acompañe 9 de cada 10 venezolanos? Y que signifique el gobierno que ¿cómo se llama? Que representan hasta fuerzas en extremo aliadas nuestras en las causas de lo que podríamos llamar la derecha mundial. Es una contradicción de la realidad. No, ya va, pero es que ¿qué tiene que ver con la derecha internacional con Venezuela? Porque tú has hecho creer muchas veces que los mejores intereses de Estados Unidos están apegados a los mejores intereses del futuro de Venezuela, y eso me parece que es falso. Yo no sé dónde sacas tú eso. Ok, bueno, por ejemplo, para darte un solo ejemplo de esto, tú inclusive en el 2011 estabas a favor de la intervención en Siria, algo que llevó a la muerte de centenares de miles de personas. Estuviste a favor de lo ocurrido en Libia, algo que fue responsable en parte de desestabilizar la región en total, llevando una vez más a guerra y a muerte y a miseria. Así que me parece que el que tú creas que Estados Unidos, por ser Estados Unidos y por tener un gobierno actualmente de derecha, va a tener el mejor interés de Venezuela en mente al momento de venir a intervenir militarmente en Venezuela, me parece deshonesto. Es malo proceder sobre la base de no sé qué alineamiento de ideas que te convengan poner en mi boca para... Es más... Te puedo leer los tweets. Es que tengo una serie de tweets en los que tú dices cosas como, por ejemplo... Si te digo que yo aborrezco haber escrito cualquier mariquera en el pasado. No, pero el 2011, 2013, 2014 no es 30 años en el pasado. 2011 la estupidez que fuera. Yo estoy... ¿Quiere que hagamos un debate sobre Libia? El desastre que significó la intervención para Libia. Ok. Bueno, perfecto. Estamos de acuerdo entonces, estamos de acuerdo. ¿Te vas a poner a defender a Gaddafi? No lo vas a lograr. No, ya va. Es que, Franceschi, tienes que entender algo. De la misma forma que yo no me hubiera puesto a defender a Saddam Hussein, no lo hubiera hecho desde el punto de vista de que él era un hombre bueno y que no merecía lo que le pasó. Pero hay que entender que él era algo necesario para Irak y para la zona. Él estaba manteniendo el control de la zona. ¿Qué pasó después de la caída de Saddam Hussein? ISIS se apoderó del territorio. Tenga sentido, tienes que situarla. Si tú me vas a poner a discutir sobre todas las opiniones de toda mi vida, estamos jodidos. No, es que esto está directamente alineado al que tú apoyas actualmente intervencionismo americano en Venezuela. ¿Qué carajo me importa en este momento Estados Unidos? Te he dicho que ¿qué quieres discutir? Sobre Libia, sobre Irak, sobre vaina, sobre Europa, sobre el capitalismo occidental, sobre Wall Street. ¿Sobre qué quieres exactamente discutir? Ok, te repito otra vez. Tú has apoyado una y otra vez a lo largo del último mes la idea de intervencionismo americano. No solo lo has apoyado, sino que has dicho que faltan horas tan solo para que ocurra. Y eso lo dijiste hace 3 semanas. Circunscribamos esto. ¿Podemos circunscribirlo, por favor? Ok, adelante. ¿Qué? Entonces imagínate tú me vas a poner ahora como si fuera un funcionario del Imperio Americano. La cuestión de la guerra, ilustre John, es un dato de la realidad y de la historia. Los países imperiales hacen guerras, asumen papeles guerreristas, belicistas.
Eso es un tema que podemos discutir durante horas. Ese es solo tema teórico. Ahora, no me mezcles mi opinión con el escenario, con propuestas, con un Twitter de hace 5 años. ¿Qué carajo sé yo lo que escribí hace 5 años? Ok, Alberto, mira, vamos a calmarnos por un segundo, ¿ok? No, es que mira, yo sé que tú tienes la propensidad de gritar en debates, yo también lo hago de cierta forma, pero no me parece necesario ahorita porque yo estoy hablando de una forma muy calmada. Tengo que tratar de hacerme oír. Claro, pero la pregunta era esta, ¿ok? No sé por qué malinterpretaste la pregunta, que yo estoy tratando de sacarte los trapos sucios. No, la pregunta es esta. Que no son trapos sucios, chico, pero tú no ves. Acabas de implicar que lo son, porque dijiste que no sabes lo que tuiteaste hace 5 años. Te estás despegando lo que dijiste en el pasado. Son posiciones políticas, erróneas pueden ser. Ok, bueno, es efectivamente que tú hayas tenido una posición política en el pasado que estaba apoyando algo que llevó a la muerte de docenas de miles de personas, me parecería un trapo sucio. ¿No crees, Alberto? ¿Estás de acuerdo con que Hussein gobernara? Yo estoy de acuerdo con que hubieran dejado a Saddam Hussein, sí, porque lo que vino después terminó siendo 10 veces peor. Sí, Alberto. ¿Qué? ¿A quién le sabe a azurra esa vaina? Yo lo que quiero... Exacto, es que te sabe a bolas lo que pasó después. A ti únicamente te importaba que sacaran a Saddam Hussein porque no te gustaba, pero ignoraste todo lo que vino después, toda la miseria, toda la hambruna, toda la crisis, todos los asesinatos, todos los actos terroristas. Los yanquis, las tuyas. Yo no tengo nada que ver con ese lío. Pero si tú estabas opinando sobre eso es lo que hace que tengas algo que ver. Tú estabas como una figura pública opinando al respecto. Eso te hace tener algo que ver. Vamos a suscribir la discusión. Se trata entonces de discutir sobre Irak. No. Se trata de que tú en el pasado has tenido las mismas posturas de apoyar intervencionismo americano y actualmente tienes la misma postura para intervencionismo americano en Venezuela. Esa es la pregunta. Con mucho respeto, mi amigo, esto no va para ningún lado. Exacto, pero entonces, ¿por qué no respondes la pregunta, Alberto? ¿Por qué no respondes la pregunta? Que puedas tener aquí y jugar con él. Conmigo no va a jugar. Exacto, entonces no vas a responder la pregunta porque no puedes. Listo, perfecto. Un carajo que no tenga una sustentación de que se está debatiendo un sujeto en serio. Y no se cuenta a la vez. ¿Qué? ¿Pero quién más está hablando, Alberto? Me basta contigo, que me cambias de sujeto casi 5 veces y me sacas no sé cuántas posiciones del pasado. Ok, Alberto, vamos a ignorar el pasado. Vamos a hablar únicamente del último mes, ¿te parece? Si fue lo que te propuse, ¿qué es lo que quieres? Ok, último mes, entonces. El último mes. Ok, exacto. Vamos a ignorar el pasado. Último mes. Tú en el último mes has dicho muchas veces estar de acuerdo con intervención americana, incluyendo intervención militar directa. Sí. ¿Cierto o falso? Estoy y estaré de acuerdo. Ok. Una dictadura terrorista, castrista, desalojar militarmente. Porque las llamadas nuestras Fuerzas Armadas es un antro de viciosos y narcotraficantes que no defienden nuestra nación y que nos han atado de pies y manos al comunismo cubano. Eso es lo que yo pienso. Ok. Entonces, en otras palabras, ¿tú crees que la situación venezolana ya no puede ser resuelta por venezolanos y hace falta pedir ayuda a Estados Unidos? Que más no quisiera yo que pudiéramos resolverla solo entre venezolanos. Se me ha secado la lengua de proponer una ruptura militar. Claro, pero no te parece actualmente que Guaidó tiene, pero no te parece actualmente que Guaidó tiene algo que Capriles y Leopoldo no tenían en el pasado. Y es el hecho de que él actualmente es, como tú dijiste, legítimo. Es visto como el presidente legítimo por muchos países en el mundo. ¿Y qué más legítimo que Capriles cuando ganó las elecciones? No, pero vamos a comparar desde el punto de vista del militar promedio. El militar promedio ahorita, Alberto, yo estoy seguro que podemos estar de acuerdo que el militar promedio, no el alto rango, no los que tienen cuentas bancarias en Panamá, el militar promedio, el que está pasando roncha, el que a duras penas tienes para vivir, esa persona está pensando ahorita, y mira, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, ya tenemos este tipo que los Estados Unidos están diciendo que es el presidente legítimo de Venezuela, Trump está diciendo que está a punto de invadir Venezuela, ¿qué me va a pasar a mí? Me van a linchar en la calle cuando salga el oficialismo. ¿No te parece que no un chat libre? No, ni interpelado, ni en un tribunal, ni nada. Entonces te pregunto yo a ti, ¿es que debe hacerse en Venezuela?
A mi parecer, si yo fuera Guaidó, yo utilizaría dos opciones, o bueno, inclusive tres, para expandirnos un poquito más a Brasil, aunque yo creo que Brasil, especialmente con el hecho de que Bolsonaro acaba de llegar al poder, no se van a meter en esta cuestión. Ok, las dos serían estas. La primera sería buscar por cualquier medio necesario, el obtener una milicia dentro de el ejército venezolano que pudiera llegarse hasta Miraflores y hacer lo que hace falta hacer, que no requeriría un grupo demasiado grande de personas, ya que yo estoy seguro, de la misma forma que tú lo has expresado desde el 2014, que muchos de los militares que actualmente defienden el madurismo no van a recibir una bala por defenderlos, no van a perder la vida por defenderlos. Muy bien, okay. Primer acuerdo. La segunda cosa sería, ¿por qué no estamos buscando, principal y por delante de cualquier otra cosa, ayuda de Colombia? ¿Por qué no estamos buscando por lo menos armamento de Colombia antes de ir a buscar ayuda de Estados Unidos? No lo entiendo. Mira, no será conmigo que vas a discutir esa tesis. Estoy también de acuerdo. No hay problema. Ok. Sí, es que yo inclusive llegué a escuchar, no sé si fue en el 2018, estabas hablando sobre el tema de que Colombia estaría interesado en ayudar a Venezuela debido a que se quitan un problema de las manos que tienen justo al lado, y encima de eso por el potencial económico de los acuerdos que se pudieran obtener, que sería bastante beneficioso para Colombia. Por eso es que nunca... Colombia no quiere hacer eso, ¿sabías eso, no? No, claro, es que yo asumo que sí deben querer, pero el problema, creo yo, ha sido que los líderes de la oposición hasta ahora lo han evitado. Eso es lo que yo creo personalmente. Estamos de acuerdo. Haz gestiones, yo te apoyo de que los colombianos apoyen esta causa que les interesa a ellos. Se me ha secado la lengua de plantearle que les interesa que la dictadura madurista para poder liquidar el problema interno de Colombia que está en Venezuela con las reservas de la FARC y el ELN armadas hasta los dientes y con riqueza cuantiosísima, además del puente del narcotráfico que le somos extremadamente útiles. Claro. Hay una divergencia en esos dos asuntos. Me gustan las dos. ¿Cuál es el problema? Ahora, una cosa, ¿no te parece que pudiera resultar sumamente peligroso dejar entrar en Venezuela personajes como John Bolton, quien hace 3 semanas dijo, cuando le preguntaron en una entrevista para Fox, que cuál era su interés en Venezuela? Él respondió, sin pensárselo 2 veces, bueno, tienen que recordar que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, y allí dentro de Venezuela hay un interés económico bastante grande sumido para los Estados Unidos. Me parece bastante, digamos, revelador de que un vocero de las compañías petroleras norteamericanas opine eso, y está en el sitio con gran propiedad que puede opinar de la política exterior, como estaba el presidente de Exxon, jefaturando el Departamento de Estado. La única visión, digamos, el único enfoque que yo te puedo agregar es que quizás si lo vemos desde los intereses de las petroleras rusas o chinas, también pensarían. Claro. Y mira, una cosa que te quería preguntar tiene que ver con cómo evitar, mejor dicho. La pregunta será, ¿cómo evitar? No sé si me escuchas, porque creo que te cortaste ahí por un segundo. ¿Aló? ¿Me escuchas? La cosa. Te decía que los voceros de las petroleras rusas y chinas, si hablaran con la franqueza que habla Bolton, dijeran que ellos tienen un idéntico interés en que se mantenga Maduro para seguirse llevando el petróleo barato nuestro. Claro, pero la diferencia a mi parecer es que Rusia no enviaría tropas para evitar que, por ejemplo, Estados Unidos interviniera en Venezuela. Eso es por lo menos lo que yo pienso. Está muy lejos, pero a Ucrania sí las puede mandar. Al Cáucaso soviético, a las antiguas provincias del sur soviético, de lo que era el sur soviético, los países del sur soviético ricos en petróleo. ¿Por qué no pensar que lo pudieran hacer? Kazajstán, Kirguistán, Kirguisia, perdón, el Uzbekistán, etcétera. Simplemente por el hecho de querer meterse en un problema con Estados Unidos de esa escala. Posar nosotros, escúchame, John, esta es una discusión un poco rara. Posar nosotros de estrategas de las grandes potencias y aconsejar o desaconsejar lo que opine me parece una de las cosas más inútiles que pueden ocurrir, ¿no?
Es que Alberto, a mi parecer, la labor de ambos, de formas distintas, pero de ambos, es informar, es traer puntos de vista que quizás no sean populares, que quizás no sean comunes, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Más allá de eso, que si alguno de nosotros dos puede imponer alguna de las ideas que tenemos, claro que no. Pero por eso, ¿acaso no vale la pena discutirlas, sabiendo que hay una audiencia que quiere justamente escuchar este tipo de ideas? ¿No te parece? Que no sé, no me he puesto nunca en plan de orientar a nadie. Entonces, ¿cómo haces tus videos? ¿Por qué haces tus videos? ¿Por qué hablas tanto sobre el tema de Venezuela si no buscas orientar a nadie, Alberto? Yo busco orientar a la inmensa mayoría, no a algunos. Exacto, pero, exacto, o sea, esa es la idea, Alberto, esa es la idea, poder obviamente, obviamente mientras más gente escuche, mejor, por eso justamente mencioné. Lo logremos a partir de rebuscadas ideas sobre los intereses del imperio ruso-americano. Es que me parece importante, Alberto, porque algo que mucha gente ignora es que actualmente el venezolano promedio ve el futuro de Venezuela únicamente como ser una colonia de otro país. Porque la respuesta que me dan cuando yo digo que una intervención americana llevaría a que Venezuela se volviera efectivamente una colonia americana por el futuro cercano, mediano y quizás distante también, es que me dicen, bueno, Acquaviva, prefiero ser colonia yanqui que ser colonia de Cuba y de China y de Rusia. Ese tipo de estupidez yo no la he dicho nunca. No, claro, pero es justamente por eso que es importante hablar sobre este tipo de cosas, porque mucha gente no entiende el potencial que tiene Venezuela, mucha gente no entiende, mucha gente se da golpes de pecho hablando sobre Venezuela, que si el Ávila, que si las mujeres, que si la playa, pero no entienden el potencial que tiene el país. Y me parece que, obviamente, desde un punto de vista nacionalista, de querer lo mejor para la nación, no nacionalista como lo han pervertido los chavistas, me parece que, obviamente, yo personalmente nunca pudiera estar a favor de permitir la entrada militar a los Estados Unidos. Ahora, para movernos a otro tema, ¿te parece? Déjame volver un poquito atrás. Dedujo entonces que tú estabas por defender a Hussein, a Gaddafi y a quién más, y al sirio también. Bueno, es que, Alberto... ¿Y por qué no a los iraníes también? Alberto, es que los iraníes están en el poder debido al intervencionismo del CIA. Fue debido al intervencionismo americano que se metió el fundamentalismo islámico una vez más en Irán, cuando Irán era en su momento la joya de la región. Sí, estoy muy seguro de eso. Causas que remontan a la Edad Media, ¿viste? No, claro, si hablamos de la religión como tal, claro, siempre ha habido una revuelta de... Claro, pero yo estoy hablando de, durante la caída del Shah, lo que lleva justamente a eso fue intervencionismo americano, y nosotros vimos cómo la caída del Shah llevó también a la caída de la cultura, de la calidad de vida, de las libertades en Irán. El antiizquierdista John Acquaviva resulta que es un defensor de los regímenes izquierdistas. ¿Te parece que Assad sea izquierdista? 21. El izquierdismo de hoy defendía a Gaddafi. Alberto, pero ¿te parece que Assad sea izquierdista? Es fascismo ordinario árabe, partidario del Hezbollah, que es extrema izquierda. Alberto, Assad es un presidente conservador y es el presidente que más derechos y libertades le ha dado a minorías, particularmente a minorías religiosas. ¿Viste? No es lo que vende mucha gente, y encima de eso... De Assad, entonces. Bueno, es que efectivamente. Ok, claro, mira, podemos hablar de eso, pero me parece irrelevante para la conversación. Defiende una cantidad de cosas que yo no tengo como problema. No, claro, es que justamente por eso yo no me había metido con el tema del Medio Oriente más, porque si no eso terminamos hablando 5 horas y no llegamos a nada. Efectivamente, no vamos a llegar a nada. Ahora, vamos a devolvernos a lo que eran nuestros acuerdos. Claro, tú estás de acuerdo con que Colombia intervenga y yo también. Claro. ¿Estás de acuerdo con que se haga una milicia que marche sobre Miraflores? Y yo también. Claro. Dos grandes acuerdos. Ahora, que no se metan los yanquis. También estoy de acuerdo con que no se metan. Ahora, Alberto, una cosa. ¿Cómo evita? Vamos a hablar desde el punto de vista de que Guaidó sí es alguien que tiene buenas intenciones, ignorando la gente que lo rodea. Vamos a asumir que Guaidó tiene buenas intenciones y quiere hacer las cosas bien por el país. Vamos a asumir. Vamos a darle el beneficio a la duda. En tal caso, ¿cómo evita Guaidó, desde el punto de vista del líder político,
que se enfríen las calles. Porque el problema que tiene Guaidó, a mi parecer, actualmente es que si tu única apuesta es apostar a intervención extranjera, y tú vas a tener que esperar hasta el momento en el que dicha intervención pueda darse y pueda ocurrir, hasta ese momento, ¿qué vas a hacer para evitar que las calles se enfríen? Porque tienes dos opciones. Una es no convocar a la calle y que la gente diga, hey, ven, ya ni siquiera está pidiendo que la gente salga, está enfriando la calle. Y que empiezas a perder apoyo, como lo hizo Capriles, como lo hizo Leopoldo, como lo han hecho las otras figuras pseudo-opositoras a lo largo de los años. Pero la otra alternativa es enviar a la gente a la calle todos los días o todas las semanas, múltiples veces a la semana, y que estén en las calles por semanas y semanas por venir, y que ocurra lo mismo que pasó en el 2014, que la gente se desanime debido a la constante salida a la calle sin llevar a nada. Así que, personalmente, ¿qué crees que debería hacer Guaidó? Porque creo que habría que un poco, no es teñir, pero sí darle conceptualización a lo que estás diciendo. Aquí hay un plan político de la MUD para encarrilar el proceso político de ruptura contra Maduro. Lo quieren encarrilar a lo que fue la solución de Chamorro en Nicaragua, una solución pactada entre el chavismo y la MUD para viabilizar gobiernos de colaboracionismo, de lo que significa esa cosa amorfa del socialismo a la venezolana, de la socialdemocracia, de la Segunda Internacional, de la Internacional Socialista a lo Zapatero en Venezuela, o a los Capriles, o a lo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El preso, el chico Leopoldito. Es decir, un problema es de intenciones o no. Yo no sé si son no sé ni. Es más, ese es un tema que me escapa, hablar de las intenciones de Guaidó. Guaidó representa una política, la política de la MUD. La política de la MUD nos tiene hace 20 años en este atolladero. Y lo más probable es que si no hay una sacudida de mata desde afuera, ellos no van a sacudir la mata interior, y lo que menos van a hacer es lo que tú y yo estamos proponiendo, de una milicia para llegar a Miraflores o de pedir una intervención colombiana abiertamente. No, dejarán morir este proceso, tratarán de que el Papa venga y lo salve in extremis para salvar un proceso de negociación terrorífico, lo que tú te imaginas. Esto no solo puede perderse, sino perderse a favor de un estamento, ¿cómo se llama? De un modus vivendi, de un nuevo status quo pactado entre Borges y Maduro, aunque hoy por hoy sea totalmente inviable esas caras. Pero esas caras pueden tener cambios de cara de parte de los sectores más, ¿cómo se llama?, reaccionarios del propio régimen y más colaboracionistas de la oposición. Si tú quieres ¿cómo se llama?, un balde de agua fría de pesimismo sobre nuestro destino inmediato, estoy dispuesto a ayudarte. Pero eso no es lo que queremos, y una de las variables para darle una patada al tablero, para enredar todo esto, es precisamente la presión internacional y eventualmente hasta el inicio de unos operativos armados, que yo no sé si nos harán más colonia o menos colonia de la que hemos sido. Pero efectivamente es un cambio en la realidad geopolítica de la zona, y es de lo que no podemos escapar. Quiéralo tú o no, quiéralo yo o no, estamos inmersos en un juego geopolítico mundial que tiene unos actores en la zona y que privilegian la actividad militar de los Estados Unidos como principal palanca para las modificaciones que ellos quieren hacer. Porque es partidario de la tutela cubana en el área del Caribe, o de lo que queda de la tutela cubana. Pero eso son, digamos, otras visiones que sencillamente sumergen las opciones del señor Guaidó. Tú sabías que todo se encamina a que el señor, ¿cómo se llama?, si logran un gobierno de transición con el chavismo democrático, como dicen ellos, y por fin sacan a Maduro del juego mediante una movida de mata militar, Estados Unidos, por supuesto, no se mete y dejarían hacer, porque no se trata de que Estados Unidos quiera meterse sí o sí
en nuestra política interior, pero dejarían hacer que le salga barato este lío de haber acabado con la tiranía madurista y sin embargo hacernos pagar los platos rotos de una solución estrictamente venezolana entre el perraje rojo chavista y el perraje opositor, que se ponen de acuerdo para un proceso electoral pautado para que exista en el futuro inmediato la continuación de un régimen parecido al de la Chamorro, con unas fuerzas militares todavía en manos del chavismo y del narcotráfico y de todas las porquerías que se han reunido en las instituciones venezolanas. Este cuento no ha terminado, John. No, mira, claro, y yo he dicho varias veces desde hace unos años que una de las estrategias de salida del régimen oficialista pudiera ser justamente eso, buscar llevar a cabo unas elecciones en las que ellos digan, bueno, miren, perdimos y dejamos el poder, pero la realidad es que por detrás hay un acuerdo en el que el poder va a seguir estando en manos del chavismo y que los que van a estar de fichas presidenciales y del gabinete presidencial van a ser únicamente los títeres que van a estar puestos allí, que bien pudieran ser justamente modistas. Pero la razón por la que te hice esa pregunta es porque en los últimos días yo he visto algunas de las transmisiones que has hecho en Periscope y tú das a entender que es inevitable una acción militar americana. Entonces, en tal caso, ¿no crees que estaríamos simplemente a la espera de dicha acción? Escucha, tuvo dificultad la comunicación durante un minuto prácticamente. Te escuché solo esta última frase. Ok, que yo he escuchado en los últimos días que has dicho que es inevitable, es inminente una intervención militar americana. Entonces, en tal caso, de ser ese el caso, que sea inminente, que sea inevitable y que únicamente sea cuestión de tiempo, ¿cómo hace Guaidó en dicho periodo de tiempo, que pudiera ser un día, una semana, un mes, quién sabe? ¿Cómo hace para evitar perder el apoyo que se ha ganado de forma tan rápida? Porque tú sabes perfectamente bien que lo que fácil viene, fácil se va, lo que rápido viene, rápido se va. Él, de la misma forma que se volvió la niña querida y la niña bonita de Venezuela de un día a otro, pudiera efectivamente perder gran parte de ese momentum si la gente piensa que se está volviendo un Capriles 2.0. El fenómeno Guaidó llegó para quedarse un tiempo, Eso no se desmonta tan fácilmente porque se ha hecho el símbolo no contaminado de toda la MUD, por encima de cada partido individual. Y además tienen el relevo del preso, ¿cómo se llama? Leopoldo, como el heredero natural del movimiento Guaidó. Capriles no está muy contento, pero al parecer el plan es unas elecciones primarias que ganaría Leopoldo y que se postularía con la constitución de Chávez para gobernar 2 periodos. Ese es el plan del señor Leopoldo. En el camino quedará el cadáver político de todos los que adversen esa alternativa. De manera que esto sí tiene unas viabilidades que parten del supuesto de que Maduro se va a afectarse a algunos intereses de las Fuerzas Armadas chavistas, pero no todos los intereses de las Fuerzas Armadas chavistas, que serían en el plan, digamos, en el plan Chamorro, garantes de que siga pues este proceso de putrefacción, pero socialdemocratizado y no castrista. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no soy adivino ni soy brujo. Cuando te he dicho que es inevitable la intervención es porque oigo las dinámicas de los dueños del patio. Te duela más que a mí o a mí más que a ti, hay unos vigilantes o tutores del patio que son la diplomacia imperial norteamericana, que uno puede maldecirla, pero está allí pendiente de sus intereses en el área. Que intervengan o no, no seré yo ni el que los llame, porque yo no los llamo a que intervengan. Yo sencillamente describo la realidad, describo los fenómenos, interpreto las políticas, interpreto las intenciones, pero no está en mí andar llamando a nadie. La única solución es tal vaina. Alberto, una cosa, ¿tú en algún momento has pensado en quizás volver a la política venezolana? Dejado de estar, tengo 20 años en la política. Pero desde el punto de vista de, por ejemplo, vamos a decir un cambio de gobierno, buscar ser electo, a eso me refiero. Es que
La única cosa importante que de la frase no la capto porque se fue. Ok, que desde el punto de vista de un cambio de gobierno y una vuelta al modelo democrático venezolano, estarías dispuesto, estarías interesado siquiera en volver a buscar ser electo a algún cargo en Venezuela. La presidencia de la República es lo único que me interesa. Si no soy presidente, no soy nadie. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. ¿Ah? Estoy de acuerdo con esa postura. Tenemos un gran punto de acuerdo entonces, porque yo para ser emisario de política distinta a las que propongo no me gusta. Ahora, mira, una cosa, ya para partir del punto de vista de lo que está pasando ahorita, y sé que no te gusta jugar de adivino, pero a la gente quiere escuchar tu opinión sobre este punto. ¿Crees que la derecha en algún momento de el futuro cercano, quizás mediano, vuelva a estar en el poder? Y digo vuelva como la última vez en la que lo estuvo durante Marcos Pérez Jiménez. ¿Crees que eso vuelva a pasar en algún momento? ¿Crees que Venezuela va a tener socialdemocracia para rato? Yo no solo creo, sino que yo me propongo, si es necesario, una figura que sea suficiente garantía para repetir lo que fue la política económica de Marcos Pérez Jiménez. Me equivoqué por el Pérez de casualidad. Lo opuesto a Pérez en demasiadas cosas, más bien perejimenista, sería la oferta económica, así libre mercado hasta los tuétanos, inserción en el mercado mundial, un régimen astuto en el manejo de la industria petrolera, garantías extremas a la propiedad privada y persecución implacable al delito. Dentro de esa persecución... Sí, adelante. Persecución al delito. No claro. Creo que sea necesario ni útil andar persiguiendo políticos y torturando gente, pero sí sería útil que se instituyera que el chavismo debe ser ilegal. Exactamente. Como fuerza enemiga de la existencia de la República y esa es una postura que yo puse por primera vez en redes hace 2 años y la gente me llamó fascista, nazi, o sea, de todo. ¿Cómo es posible que vas a prohibir? Y me parece que cuando hemos tenido un país que ha sido víctima de propaganda izquierdista durante tantas décadas, que es justo y necesario, de la misma forma que hicieron en Alemania prohibir los partidos neonazis, lo cual, a diferencia de lo que muchos creen que si prohíbes algo lo vas a hacer muy popular y más popular, no ha tenido ese mismo efecto en Alemania. No hemos tenido partidos de mayoría neonazis en Alemania. Me parece necesario hacerlo en una Venezuela que quiera poder tener una política que no esté tan ensuciada. Ahora, con respecto a eso, tú dijiste persecución a los criminales. Dentro de eso incluyes una potencial pena capital. Sí, absolutamente. Ahora, ahí hay un detalle que quiero que conserves como el depende de, porque es que la mayoría de la población de educación cristiana contemporánea, porque los cristianos antes no opinaban así, es enemiga de la pena de muerte. Y uno no puede esgrimir proponer algo que adverse el sentimiento colectivo, que al parecer a estar mucho más dividido de lo que uno imaginaba. Hace 30, 25 años era imposible ni siquiera pronunciar la pena de muerte, pero hoy por hoy fácil, debe haber un 30-40% a favor. En todo caso habría que someterlo a plebiscito, a referéndum. Yo creo y yo llamaría a votar por la pena de muerte contra delincuentes, digamos, contra asesinos, por ejemplo, hay que cepillarlo. Claro. Y contra grandes ladrones también. Los rateros es muy difícil aplicar la pena de muerte como quiso Bolívar en el decreto de 1824 en Lima, porque creo que había que matar medio país y entonces eso no es conveniente tácticamente. Y ahora, algo que va pegado a eso, de cierta forma, porte de armas, ¿favor o en contra? Porte de armas, claro, es absolutamente, debe ser legal, es un derecho fundamental. Y matar a quien se mete en tu casa también debe tener derecho. Eres de los nuestros entonces, Alberto. Mira, tenemos... De los míos, yo tengo 60 años. Ah, bueno, sí, está bien. Mira, creo que desde el punto de vista
que se pudiera tener una discusión ideológica me parece que es irrelevante para este tipo de charlas. Y desde el punto de vista de lo que vaya a pasar y no vaya a pasar, como dijiste, bueno, hay que esperar a ver. Yo hasta hace un año, menos de un año, yo estaba totalmente seguro de que intervención militar americana en Venezuela no iba a pasar, y la razón por la que estaba seguro es porque yo veía a Trump totalmente desinteresado en hacerlo. No fue sino hasta que metieron a John Bolton en el gabinete de Trump que eso cambió, y ahora no sé, ahora la verdad no sé, pudiera pasar, pudiera no pasar, no tengo idea. Ahora, creo que algo efectivo para esta conversación, especialmente teniendo en cuenta que fue justamente la gente que me escucha y los que te escuchan a ti que pidieron esta conversación, dejar que hagan algunas preguntas, así que vayan preparando las preguntas que tengan. Si las quieren pasar por chat, pásenselas a Jan, al administrador, y si las quieren hacer en audio, las hacen al final de la charla cuando les diga, pero estén ahí listos para poderlas hacer. Mira, hay una persona aquí que tiene literalmente año y medio pidiendo que esta conversación ocurra, ¿okay? Así que te voy a dejar que él haga la primera pregunta. Centauro, ve preparando. Centauro es un miembro acá de la sala de chat y ha estado pidiendo esta conversación de forma incesante. Él es tu fanático desde hace bastante rato, así que Centauro, adelante. Buenas tardes, Repúblico Alberto Franceschi. Bienvenido sea. Buenas tardes, amigo Centauro. ¿Cómo le va? Excelente. Caballero, yo le tengo una pregunta bastante interesante, que es un punto de vista en el cual John y yo estamos muy de acuerdo. ¿Qué harías tú en dado caso para la recuperación de la Guyana Esequiba? Ya que es un territorio que nos pertenece de hace mucho tiempo y al pasar de los años muchos de los gobernantes en Venezuela no le han puesto el suficiente interés. Ya. Ese territorio es nuestro. No, como dicen los argentinos, se lo afanó Inglaterra. Eso no puede recuperarse sino mediante una guerra que ganemos. Y ganar una guerra a la Guyana, a la República Cooperativa de Guyana, es ganar una guerra al Imperio Inglés. Hasta las Malvinas mandó una flota y que puede mandar otra flota para defender a un miembro de la Commonwealth, como es la República Cooperativa esta de Guyana. De manera que hacer esa guerra, entonces a la gente no se le puede estar generando esa expectativa. Vamos a una negociación que hay que hacerla, digamos, puntillosa, ¿cómo se llama? Vehemente, pero no puedes ir a la guerra, salvo que dispongas de otra economía y de otra situación para el Imperio Inglés, debilitado por tus propias crisis internas, qué sé yo, que puedas echarle un arrebatón. Es un tema complicado, porque complicado es el escenario mundial que alborotas como un avispero. Yo no sé, por ejemplo, si hasta los propios Estados Unidos, con sus concesiones que tiene ahora la Exxon, sería partidario de que nosotros recuperemos el mar territorial contiguo allí, a la boca del Orinoco. Esto es un tema complicadito, amigo. Y bueno, sí, es nuestra, queremos que sea nuestra total y definitivamente. El resto son escenarios bélicos o escenarios largos de diplomacia activa por parte nuestra. Centauro, ¿tiene otra pregunta? Bueno, otro punto interesante que quisiera preguntarle a Alberto Franceschi es sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de las policías, aunque sería excelente que también interviniera en algún punto. John, tenlo en cuenta para ver si Alberto Franceschi te hace el contacto con el comisario Joan Peña, ya que desafortunadamente en Venezuela la delincuencia ha crecido de manera exponencial y los cuerpos policiales están podridos hasta las tuétanos. Entonces, de verdad, no sé qué usted propondría. Hay que reconstruir las policías, una sofisticada red de inteligencia que permita el exterminio de todos los focos
ya no recuperable para la vida civilizada de una suerte de subespecie en suelo venezolano, de tipos que pican a sus adversarios en pedacitos, que los han llegado a asar, están vivos, que los decapitan. O sea, hay un AMPA que se corresponde a prácticas realmente de barbarie pura y simple. Hay que sencillamente suprimirla, digamos, total y absolutamente. Siempre se trae a colación el caso Singapur. Vamos a llegar al caso Singapur, porque mira lo que ocurrió en Singapur. Había 500.000 de presos, 10, repito, de 500.000, lo redujeron a 10. ¿10? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tenemos tal... Aló. Alberto, te cortaste ahí en la última parte. De una limpieza, por lo menos, de el ala esta absolutamente, digamos, bárbara, comprometida con prácticas hasta antropofágicas, con gente ya que perdió toda posibilidad de ser reinsertada a la vida civil. Y si no quieren tantas penas de muerte por delitos, no se permitido a estos criminales y su condena a cadena perpetua en prisiones especiales, donde se carecerá de todos y cada uno de los privilegios que tienen hoy en las cárceles venezolanas los pranes. Muy duro el que hay que hacerle al AMPA si queremos sacar ese país de la barbarie en que la metió el chavismo y los gobiernos de la democracia, que fueron su germen para tolerar una casta de antisociales que pueden estar en el orden de los 70-80.000 asesinos sueltos y otros 200.000 criminales de todo tipo, que incluyen unos buenos 5 o 6.000 criminales afiliados al chavismo militante en los colectivos, etcétera. No sé si eso... Ahora, Alberto, y ya con esto aprecio bastante el tiempo que te has tomado. Ya vamos a ir terminando la conversación. Para los que tengan más preguntas, háganlas ahora o callen para siempre, pero déjenme saber para darles entrada. Alberto, mira, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, pero que siempre me ha resultado interesante. Tú probablemente lo recordarás mucho mejor que yo, que no lo viví. ¿Qué crees que pasó con Renio Tolina? ¿Crees que fue un accidente o un asesinato? Yo he hablado con pilotos que dicen que eso perfectamente ha podido ser un accidente. Ahora, si lo mataron, tuvo que haber sido la mejor y más astuta de las conspiraciones de los partidos de la Cuarta para eliminar a una persona que iba a convertirse en un factor político de obstrucción de toda la plaga que le cayó a Venezuela precisamente de esos años para acá. Digamos que es contradictoria, porque era un propagandista de todas las bondades del capitalismo de las cuñas de televisión, y con ella iba una ideología de ese tipo de propuestas, pero que tenía muchas cosas absolutamente correctas que portavoz como él. Como antes tuvieron a Urrapietri, y hubiera también sido necesario que Pérez Jiménez hubiera tenido la capacidad para dejarle, construir una gran corriente política que fue abortada con persecución pura y simple. De manera que no han faltado en Venezuela gente que con mucho tiempo atrás, muy atrás de nosotros, venía diciendo cosas correctas y fue sencillamente siendo arrinconada y expulsada. ¿Qué de extraño tenga que lo hayan asesinado? Ninguna. Sí, mira, yo siempre pensé que fácilmente pudo haber sido un accidente, pero las circunstancias en las que ocurre son serían tan
tan perfectas y tan convenientes para la partidocracia venezolana que sería muy difícil de creer que fue un accidente. Ahora, una cosa que sí he escuchado, que has mencionado varias veces, que tiene que ver con la separación que tú haces entre distintos modelos capitalistas, como la que acabas de mencionar ahorita, en la que dijiste que René Tolina era un propagandista de un modelo consumista, un modelo que se pudiera decir americano inclusive, que técnicamente fueron los estadounidenses los que de cierta forma crearon ese modelo capitalista basado en el venderle estas fantasías a las personas y hacer que vivan más allá de lo que su situación económica les permite, por medio de créditos, por medio de todo tipo de cosas que lo único que hacen es resultar en que sean esclavos de bancos por años y años por venir teniendo que pagar cuotas mensuales. Pero una cosa que me resulta interesante es cuando tú dijiste que tú quieres un modelo capitalista verdaderamente libre y abierto en Venezuela. ¿No crees que inherentemente dentro de un modelo capitalista abierto en Venezuela bajo un gobierno, digamos, de Alberto Franceschi, no crees que siempre va a terminar apareciendo ese mismo modelo consumista, ya que justamente eso es lo que busca hacer el capitalismo, es maximizar las ganancias? Ya, yo me conformaría con que hubiese el más irrestricto acceso al mercado por parte de todo ciudadano que quiera constituir empresas, de que tenga auxilio financiero no clientelar, sino idóneo de parte de capitales de riesgo, que verán a quién financian y a quién no, que tenga la propiedad bursátil, o sea, que sean sociedades abiertas y que se capitalicen en bolsa para ahuyentar el espantapájaro de la propiedad familiar y de exclusividades monopólicas, duopólicas en la economía. Sería muy bueno que durante toda una etapa el más absoluto respecto a reglas de competencia, de competitividad, tuvieran por fin su chance en Venezuela contra todos los abogados defensores de esa economía de pacotilla, de roscas asociadas a los partidos, de especuladores y guisadores asociadas a las roscas partidistas y a los burócratas venales del Estado que dan favores y sobre todo que la cuestión de la moneda se convierten en agentes libres o agentes directos, perdón, en operadores bursátiles o de agentes de deuda o cambiarios para el negocio de la divisa, como si eso fuera evitarse con una irrestricta libertad cambiaria. Ya me vas a acusar de yanqui otra vez, pero yo soy partidario de la dolarización o la... ¿Eres partidario de dolarizar? O el peso colombiano, pero te lo voy a decir por qué. No hay manera de defender el Bolívar por toda etapa. Está pulverizado. Y si tú quieres tener una economía de recuperación en base a la inversión y en base a salarios que compren la comida y los bienes útiles y durables, tú tienes que tener una moneda confiable. Tienes que tener una moneda de divisa externa que la gente pueda usar como refugio en toda una etapa. Si después nos podemos dar el lujo de volver a tener una moneda de paridad absolutamente libre y de mercado estrictamente libre, pues ojalá podamos... Alberto, pero es que es casi imposible, una vez que has dolarizado, revertir el proceso. Y una vez más, ¿no te parece que estás por medio de pedir dolarización o apoyar dolarización, estás de cierta forma empeñando el potencial futuro económico del país por tener un bienestar más tempranero? Señor Franceschi, ¿puedo decir una cosa? Ya va, no interrumpan, déjame responder. Sí. ¿Tú eres partidario de una asociación tan fuerte como Colombia? Bueno, entonces pongamos el peso, moneda binacional. Sí, eso tendría mucho más sentido, porque el problema con dolarizar obviamente está en que sí, bien pudiera ser que ayude que la economía en el plazo de tiempo más corto posible vuelva a poder recuperarse y ponerse obviamente que pueda hacer algo que pueda tener rentabilidad tanto para la población como para inversión, obviamente. El problema
problema es que tú estás pensando desde el punto de vista de la situación económica actual. Y desde el punto de vista de la situación económica actual, bueno, pudiéramos decir inclusive vamos a pasarnos a utilizar criptomonedas de uso oficial nacional. Pero a mi parecer, si estamos pensando lo que pudiera ser el potencial futuro económico para Venezuela, al dolarizar nosotros nos estamos apegando a una economía que a mi parecer está dentro de muy poco tiempo o probablemente va a tener una recesión bastante grande. Entonces, obviamente, en lugar de poder capitalizar en ese tipo de instancias, nosotros vamos a estar también pegados a los daños que pudiera ser, obviamente, estar fijos a una moneda como el dólar, una moneda que es efectivamente una burbuja esperando estallar. Pero más allá de eso, me resulta interesante porque estás dispuesto por lo menos a que fuera, por ejemplo, el peso colombiano, que sí me pareciera también sería bastante complicado, por lo menos no es tan malo. Ahora, para la persona que tiene una pregunta, creo que era Sebastián, si la puedes hacer rápido para que podamos ir terminando esto, que ya le hemos quitado una hora al señor Franceschi. ¿Quién era el que iba a preguntar? No, yo iba a agregar un punto para complementar lo de John. Literalmente la dolarización, si bien traería un punto positivo que sería la desaparición de la inflación, a la larga, y tal como dijo John, Venezuela se expondría a una crisis por muchos factores externos muy fuertes. Eso quería decir nomás. Mejor dejarlo a muy buenos especialistas que tendríamos que reunir y sacar las mejores conclusiones. Yo no es que no puedo opinar, yo puedo opinar sobre muchas cosas, pero en esa en particular que requiere tanta, digamos, equilibrios de juicio, yo preferiría que estas cosas se consultaran un poco más con gente. Claramente. Yo tengo dos preguntas rápidas, si puedo. Ok, rápido. En nuestra circunstancia de la que vivimos como Venezuela, estamos en la peor época económica históricamente, y hablar de un potencial, hablar de una estructura para recuperar es simplemente algo que no existe. Tenemos que buscar la forma de poder resurgir. Estamos en la peor posición a nivel mundial del PBI, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y eso tenemos que entenderlo para poder suscribir las palabras que debemos decir. También una cosa, Venezuela tendría que resolver. Dos preguntas para Franceschi, rapidito. Una sería si la edad o el tiempo que él tiene pensado para postularse a presidente sería un inconveniente, si él tiene un límite. Y la otra sería, ¿qué opina sobre el matrimonio homosexual y la... Sobre la edad, yo tengo 71 años y aspiro a vivir 10 años con la cabeza muy útil, muy lúcida, de manera que no tengo impedimento para aspirar tener cualquier liderazgo que sea viable, porque yo lo que no voy a hacer es un fantasioso representante de no sé qué clubes privados, ¿entiendes? Bueno, mira, Bernie Sanders tiene 77 años y ahí sigue abogando por el socialismo chavista en Estados Unidos duro y fuerte. Así que... Yo digo por eso, tengo 10 años por delante para proponer mi nombre a una propuesta ¿cómo se llama? Topográficamente Señor se le llama de derecha. Disculpe, ¿qué opina de la última noticia de la escoria que vino aquí a Caracas, la llamada Arancha, del partido de Podemos? ¿Qué opina usted de Podemos de hoy en día? Debido a que esa incursión a nuestro país viene simplemente por un mal llamado financiamiento a ese partido. Quería saber, en mi opinión personal, qué opina usted de Podemos y de todos los grupos, tanto como partidos políticos como internacionales, que se beneficiaron con el chavismo y se benefician hoy en día con Maduro. Déjame primero terminar con el amigo anterior sobre lo del matrimonio homosexual. Yo soy partidario de que los que tengan la orientación que quieran tener ejerzan derechos civiles inalienables de poder hacer sus parejas y consagrarlas jurídicamente. Llamar eso matrimonio equivale, digamos, a entrar en contradicción o en conflicto con una tradición milenaria del cristianismo, y nosotros somos una sociedad cristiana. Pero además hay lo de la ideología de género que yo no puedo suscribir, porque
estoy absolutamente en contra de romper el criterio de la igualdad irrestricta ante la ley para toda persona, sea de la preferencia sexual que sea. Bien, dicho eso, lo de Podemos, bueno, habría que estudiar, quitarle la visa a todo bicharraco perteneciente a las cúpulas de Podemos. Podemos es una calamidad para España, y como quiera que están en este momento de fabricantes de una... ¿Están allí? Sí, claro. Sí, se escucha. De golpe una imagen. Se escucha. Yo quería dar mi punto de vista. Pero deja que termine de hablar, ¿vale? Termine, Alberto, sí. Sí, Podemos, como ha sido evidente, está por la ruptura de la unidad de España, debería, y está asociado al golpe de Estado de los catalanes nazis, debería ser ilegalizado en España. Ya con eso podíamos satisfacer parte de nuestra venganza histórica contra estos bicharracos que hundieron el país, y el tal Monedero y el Coletas ese, el conde de Galapagar, de la mansión esa que se compró. Alberto, y nosotros estamos de acuerdo en que Vox es actualmente la mejor alternativa para España. Sí, son mis amigos, y de la misma matriz ideológica que yo defiendo, teórica o política o filosófica. Acuérdate que Vox viene de la organización DENAES, Defensa de la Nación Española, y todo eso viene del círculo de filósofos de Oviedo, de Gustavo Bueno Martínez y su hijo Gustavo Bueno Sánchez, y hay una cuarentena de filósofos, historiadores, etcétera, que son lo mejor del pensamiento filosófico, político, sociológico de España, y yo soy de ese grupo, yo soy de esa ¿cómo se llama?, filiación teórica. Eso porque además nadie me está pidiendo ni cotizaciones para esa vaina, ni que me piden adscripción a ninguna fórmula política. Era monárquico. Señor Franceschi, ¿qué opina de la ayuda humanitaria? Dicen esa pregunta ya es muy aburrida. Otra. Aquí están preguntando. Ayuda humanitaria. Ya va, no hablen todos al mismo tiempo, vale. Mejor ayuda humanitaria es sacar de cuajo la tiranía, declarar libertad absoluta de precios, circulación de mercancía, dinamitar las fronteras para hacer viable la más amplia penetración de mercancías, personas y capitales del mundo entero, y particularmente los países vecinos, y hacer viable la saturación del mercado hasta en las más apartadas bodeguitas del campo. Y el Estado deberá ayudar por vía de asociaciones transitoriamente, a vía de asociaciones, ojalá solo eclesiásticas, la asistencia a personas desprovistas de sustento para su familia y sus niños, y debería emplearse rápidamente un gran plan de alimentación escolar, de satisfacción de necesidades básicas para tanta gente en las peores condiciones de miseria que las deja el chavismo. Pero esas son cosas que hay que conversarlas sobre el terreno y con la verdad de la economía por delante, porque al propio tiempo hay que posibilitar que se erradiquen los subsidios, y si ha de hacerse, tiene que ser por vías que no impliquen la suspensión de la necesaria dosis de mercado libre que debe imperar para recuperar la producción, el consumo, el salario, etcétera. Ok, una última pregunta. Adelante. ¿Cómo arreglarías el problema de las Fuerzas Armadas? No, el problema de las Fuerzas Armadas ya se tocó. ¿Cuál es la otra? Yo tengo una pregunta con que decía del Twitter. Por ejemplo, mi pregunta es: ¿qué lo hace usted, señor Franceschi, atractivo para los venezolanos que sea elegido debido al comentario que usted hace que no le importa las mariqueras que usted escriba por Twitter?
¿Cómo contestan los venezolanos que no? No, vale, chamo, deja de fumar trippy, vale, deja de fumar trippy antes de hacer una pregunta. Alberto, creo que las propias ideas que Alberto tiene serían lo que le hicieron atractivo, vale, o sea, ¿qué tipo de pregunta es esa? Es como que me pregunta a mí, mira, ¿qué tengo yo que ofrecerle a los venezolanos? ¿Qué tipo de pregunta es esa, vale? Ok, última pregunta, hagan que valga la pena, vale, última pregunta. Quiero preguntar yo, referente al caso venezolano, Franceschi, se habla de lo que es la llamada amnistía. Caso colombiano, narcotráfico y terrorismo militares. Hoy en día, el tema venezolano, dando de por sí el hecho de que el 23 suceda algo militar y podamos restaurar lo que es el hilo constitucional, ¿cómo podríamos nosotros solventemos como Fuerza Armada Nacional? Sabemos que el caso colombiano es distinto porque se luchó con la misma fuerza militar porque es el narcotráfico, pero que tenemos yo. Alberto, disculpa. Alberto, mira, disculpa, vale, esto ya creo que ya respondimos suficientes preguntas aquí. Si quieren hacer otra, pónganla en el chat. Mire, ya no digan nada en el box, que está muy jodido esto. Pongan en el chat si tienen una pregunta. Y si es buena, la leo. Bueno. Pero mira, Alberto. Preguntar sobre la ideología de. No vas a preguntar sobre nada. Y mira, Alberto. Mira, estoy gratamente sorprendido de que primero, obviamente, sobrevivimos ese impasse al inicio de la conversación y la conversación no se terminó después de 15 minutos. Pero estoy gratamente sorprendido porque, bueno, me parece que estamos en acuerdo en la mayoría de las cosas que hemos hablado. Y bueno, en base a lo que he podido ver, de cómo has estado actuando en los últimos años, me parece que has estado por lo menos siguiendo una misma línea de pensamiento, lo cual es obviamente mucho más de lo que puedo decir sobre la gran mayoría de las figuras políticas venezolanas, que cambian sus opiniones políticas como cambian las temporadas. Pero mira, muchas gracias por haberte tomado este tiempo de estar acá para tener esta conversación. Si hay algún otro mensaje que quieras dar, ¿dónde te puede encontrar la gente para ver tus programas que haces? Una sola frase final, que destierran la idea de que esto se arregla en semanas. Viene cayendo Maduro, empiezan otros problemas tan o más grandes que los que hemos confrontado contra la tiranía. Viene un caos político, viene un drama social gigantesco, viene una lucha de tendencias y de fracciones, viene una febril actividad de aspirantes al poder. Tenemos verdaderas calamidades que enfrentar con los aspirantes guisadores del poder económico que pretenderán erigirse en árbitros de aquel dirigente o aquel partido poner a la cabeza y qué candidatos escoger. Habrá candidatos de los bolichicos, por ejemplo, de lo peor del perraje financiero corrupto venezolano, de acaudalados chavistas que pretenderán colearse en un país tan sensiblero y tan desprevenido en materia ideológica, con un nivel de ingenuidad sin límites. Hay que pelear con ese tipo de mitología popular sobre los que lo han hecho bien, los que solo podían hacer lo que era posible y pendejeras como esa. Yo creo que hay espacio para una propuesta como la de Bolsonaro, que confirma la tendencia internacional de que el péndulo histórico va contra las ideas del izquierdismo, del socialismo, de la ideología de género, de lo políticamente correcto. Nos vamos a ir no a extremos, sencillamente a otra visión que puede interpretar los más caros anhelos de las mayorías nacionales, que solo pueden tener en el mercado, en el Estado eficiente y en la defensa de la cultura y la identidad nacional, sus mejores asideros para edificar una sociedad mejor que la que tenemos edificada hasta ahora.
Yo, por ejemplo, no me caso, para serles estrictamente sincero, con la democracia, entendida como en Venezuela. No sé si habrá necesidad de una cierta autocracia o de una democracia de tal manera orgánicamente basada en los ciudadanos y en modelos de votaciones y de expresiones absolutamente conscientes que necesitamos divorciar de toda esta práctica cuarto y quinto republicana que nos ha llevado a este desastre social, cultural y sobre todo jurídico en la constitución de un Estado que resultó al final ser una piltrafa, absolutamente inservible a no ser para robar y delinquir. Ese país, ese Estado que queremos reconstruir, tendrá que hacerse, por cierto, con tesis política, con orientación, con una filosofía de Estado totalmente distinta a la que hemos conocido. Mira, y en cuanto a seguir hablando, cualquier día de esto me llama y seguimos. ¿Cuál es el problema? Claro, mira, perfecto. Y Alberto, antes que te vaya un segundito. Si no, esta pregunta me pegan acá. Te la han estado haciendo desde que empezamos a hablar. Y me parece una pregunta interesante. Y con esto sí terminamos. Actualmente en Venezuela hay muchas personas que a lo largo de los últimos años han cambiado su postura de izquierda a moverse más hacia la derecha, y quizás algunos lo han hecho porque, por ejemplo, me han seguido a mí, han escuchado las cosas que he dicho, porque te han escuchado a ti o por cualquier otra razón. Pero desde el punto de vista tuyo, tú fuiste alguien que no solo era de izquierda, sino que era de la más extrema izquierda, así que el cambio es bastante drástico a las posturas que tienes hoy en día. ¿Cuál fue el momento de red pileo para Alberto Franceschi? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, ¿saben qué? Esto del comunismo ya no es para mí? Mira, tendría que ser una charla completa que tendría que dar. Si te lo pudiera resumir en una frase, podría repetir con Federico Jiménez Los Santos: todos tenemos una edad de gilipollas. Y bueno, y dejamos de ser gilipollas. Yo también fui gilipollas, o idiota, pues, para decir más creo. Yo fui idiota y dejé de serlo. Ahora, si vas a las razones más profundas, yo era de una corriente marxista llamada el trotskismo, que eran los perseguidos bajo el leninismo staliniano, bajo el castrismo, bajo el guevarismo, bajo la guerrilla de la extrema izquierda latinoamericana, bajo toda la bosta maoísta, estalinista. Los trotskistas eran la revolución genuina. Con los años, yo no sé si eran los peores los trotskistas, porque son tan o más déspotas, o era la expresión ya genuina del leninismo. Solo que Trotsky, como era muy inteligente y tenía una corriente de gente culta a su alrededor, lograron escribir páginas maravillosas, por ejemplo, sobre el destino de Alemania bajo la bota fascista, pronosticándolo 10, 20 años antes, o la degeneración del Estado soviético, o el nacimiento degenerado del Estado cubano, o del Estado chino, o del Estado coreano. O sea, yo me formé en propuestas del marxismo totalmente ajenas al marxismo oficial, burocrático y rapaz de todas esas naciones. ¿Cuándo fue, digamos, el momento? A ver, si tiene una explicación, y yo la conozco mejor que nadie. Los trotskistas suponíamos la necesidad de una revolución política en los países del este europeo, en Rusia, en China. Y esa revolución política implicaba que, en medio de la gran utopía, resurgiría el ideal del marxismo como ideología libertaria, como ideología de la gran democracia de trabajadores, enemiga de todo totalitarismo, de todo despotismo burocrático, de toda rapacidad de burócratas privilegiados. Y bien, revolución política, pero no se instauró, como pronosticó Trotsky, una revolución socialista depurada y libertaria, sino que se restauró el capitalismo a la usanza occidental, incluso con vicios adicionales, como un capitalismo de mafias, como existe en la Unión Soviética. Ahora, o el chino actual, donde los miembros del Comité Central son de los clanes más ricos de China, pero de capitalismo abierto. Bien, la restauración capitalista es lo que Trotsky pronosticaba, o la revolución proletaria regenera los estados y finalmente derrota el imperialismo,
o el capitalismo mundial viabilizará la restauración capitalista. Yo era el responsable por la corriente trotskista de América Latina, sobre todo, del trabajo en Europa del Este. Y viajé, no sé si 20 veces a todos los países de Europa Oriental el año 86, 87, 88, en lo que la época de la glasnost y de la perestroika, Europa Oriental, Berlín Oriental, Yugoslavia, etcétera, ¿no? Bucarest. En todos esos países estuve yo en medio de la revolución política que se iniciaba, pero eso es largo explicarlo. Pero sí sé que toda la gente que yo contactaba, cuando le hablaba de una viabilidad de un socialismo democrático, respeto, pero ninguno quería militar por esa nueva utopía, viniendo ellos de haber sufrido 40, 50 o 70 años de la utopía socialista bajo la burocracia. Si a eso lo hacíamos coincidir con que teníamos un partido en Argentina que reunía a sus militantes en estadios, como el 1 de mayo de 1988, donde yo soy incluso uno de los oradores en el Estadio Vélez, que reunía decenas y decenas de miles de militantes, y nos preparábamos no solo para tumbar a Alfonsín, sino imponer una revolución obrera triunfante. Pero llegado el momento, se chorreó la base de los cuadros del partido y prefirieron más bien orientarse a una línea de mantenimiento burocrático de los cuadros del partido. Es una incipiente burocracia que al parecer es el destino natural de toda organización marxista. Habiendo visto entonces, ¿ustedes me oyen? Sí, sí, claro. Sí. Ajá. Habiendo constatado que rápidamente a la oferta de hacer elecciones logramos arrinconar a Alfonsín, estoy hablando del año 88, logramos arrinconarlo, y entonces él convoca elecciones y el partido se mete de cabeza en las elecciones, es decir, abandona el terreno insurreccional porque teníamos una capacidad de dirección en varios de los eventos más cruciales de lucha de clase directa en Argentina. Habiendo abandonado esa línea de confrontación para pasarse al concurso electoral, bueno, aquel partido estalló en 50 pedazos y yo pertenecía a la élite dirigente de esa organización que le tocó constatar cómo se había arruinado el proyecto nacional en Argentina de una organización para una revolución obrera triunfante, digamos, distinta al Partido Comunista y sus prácticas burocráticas de 80 años en Argentina, y también se había arruinado simultáneamente las perspectivas de la revolución política en Europa Oriental, porque yo incluso logré hasta hacer pasear dirigentes obreros polacos, donde me la pasaba metido en mítines en varios países del mundo, y constataba que aquellos obreros dirigentes, digamos, de la izquierda que venía de las prisiones de Polonia, no sé, les gustaba mucho el pasear y el hablar a nombre de una idea socialista que aparecía cada vez ante mis oídos como la más tonta de las quimeras. En esa combinación de derrumbe del socialismo real, de inviabilidad de la revolución como la habían pronosticado los trotskistas, y de derrumbe del foco importante que significaba una eventualidad de revolución obrera en Argentina que fue frustrada por el aparato burocrático conservador del partido que se pasó a la línea electorera, yo sencillamente regresé a mi país, renuncié a la política y me dediqué a cultivar tomates, a criar becerros, a criar cerdos y a cultivar papas. Bueno, mira, tú crías becerros y yo debato con ellos. Alberto, una vez más, muchas gracias por haberte tomado el tiempo, y estoy seguro que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar. Okay. A ustedes, mi gente, espero que les haya gustado la conversación. Alberto, ¿dónde te encuentran? ¿YouTube, Periscope? ¿Cuál es la mejor forma? En este momento, bueno, en eso que me indicaste, no sé. ¿Cuál es la mejor forma de encontrarte? Si quieren verte, ¿por dónde? ¿Por Twitter? Por Periscope.
Por Periscopio, entonces, la mejor forma de ver. A las 4 de la tarde, hora de Miami. Perfecto. Bueno, mira, te dejo entonces, Alberto. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Una charla sumamente interesante y me alegra poder decir que efectivamente sí eres de derecha, eres de los buenos, Alberto. Así que estaremos hablando de seguro. ¿Eres tú el que das esa récipe? Sí, exactamente. Yo soy la persona que da los títulos. Yo confirmo si alguien es de derecha o no en Venezuela. Si te quieres llamar de derecha, tiene que pasar por aquí, por el servidor con nosotros. Pero bueno, te dejo ir. Hasta la próxima, mi gente. Paz.